Dios les bendiga, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar, de su ministerio, La Crisis Final. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos, especialmente en la Casa Blanca con el gobierno de los Estados Unidos? Hemos visto eventos en las últimas semanas que nos muestran, nos indican el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. La segunda bestia, los Estados Unidos, representada como un cordero con dos cuernos, dos cachos, está hablando como dragón, está implementando las doctrinas, dogmas del papado. Eso veremos en este estudio. Oremos. Padre Santo que esté en el cielo, suplicamos su dirección, que nos ayude a entender esta palabra profética más segura. Suplicamos todo y en el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos amén. Hermanos, estamos en una lucha y esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus que gobiernan en las tinieblas en este mundo. Así que, queridos hermanos, oramos por, por las personas que están en los diferentes gobiernos para que entiendan el mensaje de la verdad presente. Oramos también por los que pertenecen a diferentes religiones para que ellos también reciban el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de salvación. Así que, queridos hermanos, con este preámbulo damos inicio. Nos dice la noticia, Trump al desayuno de oración nacional. Dijo así, tenemos que traer de vuelta la religión. Con estas palabras, Trump está diciendo mucho. ¿Qué religión se ha de traer de regreso a la nación de los Estados Unidos? Nos dice en el libro El deseado de todas las gentes, página 583. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal, que observa sus mandamientos. Este es el gran plan de Dios, la promesa divina de que Dios protegerá a su pueblo, aún en medio de la gran crisis que se avecina, que viene como una avalancha, una gran tormenta, y debemos hacerle frente como pueblo leal que obedece los mandamientos de Dios. Esta noticia que les voy a mostrar acá nos muestra los avances de la supremacía papal en la nación de los Estados Unidos. Nos dice, la Casa Blanca celebra la misa del miércoles de ceniza para el personal. Esta es una noticia inédita, es una noticia histórica, porque nunca en la historia de la nación de los Estados Unidos, una nación protestante, se había visto la celebración de la misa católica en la Casa Blanca en la Casa Blanca misma del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí podemos ya ver cómo la libertad de conciencia será restringida. Esta es la nación que engaña al mundo entero y la libertad de conciencia será coartada. Mientras que en la Casa Blanca el presidente Donald Trump participaba de la misa católica siendo un protestante, participó de la misa católica en la Casa Blanca. El vicepresidente de igual manera participó en la misa en la frontera. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, recibió la señal de la cruz de la ceniza en el miércoles de ceniza
en la frontera. Y luego nos dice, los triunfos reflexionan sobre la cuaresma. Preparemos nuestras almas. Ese es el noticiero que presenta The Christian Post. Asimismo, el presidente emitió un mensaje de cuaresma del presidente y primera dama de la República para católicos y otros cristianos. Dice así, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump emitieron un saludo a los católicos y otros cristianos para el miércoles de ceniza y el comienzo del periodo de cuaresma de este año. Este miércoles de ceniza nos unimos en oración con las decenas de millones de católicos estadounidenses y otros cristianos que comienzan la temporada santa de la cuaresma, una época de anticipación espiritual de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese fue el mensaje de Donald Trump en la Casa Blanca. Y aquí nos muestra cómo la supremacía papal está cobrando más terreno, está avanzando. Aquí nos muestra cómo el presidente de los Estados Unidos va en pos de la primera bestia, va en pos del papado. Y así nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los Estados Unidos está hablando ya como dragón. ¿Por qué? Porque está uniendo la iglesia con el Estado. Y no solo eso, el Estado está promoviendo dogmas de la religión, los dogmas, las doctrinas de la religión católica. Y está participando de ritos católicos, como el jefe de Estado, el mandatario de la nación más poderosa del mundo, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Esa segunda bestia que sube de la tierra con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Estados Unidos ejerce toda la autoridad del papado. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El mensaje de estas dos bestias es un mensaje que nos indica que han de imponer adoración forzosa, adoración por parte de gobierno e iglesia y Estado. Nos dice la noticia, Trump firma la orden ejecutiva para establecer una oficina de fe de la Casa Blanca. Y aquí vemos, estas son señales de que la crisis de la marca de la bestia está a la vuelta de la esquina. La orden renombra la oficina existente de iniciativas de la fe basadas en la comunidad de la Casa Blanca. La orden dice que la nueva oficina consultará con los líderes de la fe sobre temas que incluyen defender la libertad religiosa, entre otros. Defender la libertad religiosa. Estados Unidos ha sido el baluarte de la libertad religiosa para todo el mundo. Y ahora ellos buscan defender la libertad religiosa otra vez, cuando la palabra de Dios nos dice que hablará como dragón, es decir, que coartará, restringirá la libertad de conciencia, la libertad de religión y hablará como dragón. En el libro El conflicto de los siglos, página 495, leemos: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación
desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Qué observancia es esa? La marca de la bestia. El día domingo como día de descanso y de adoración obligatorio por ley del gobierno de los Estados Unidos. Y así un ejemplo para todos los demás países del mundo. En el libro El conflicto de los siglos, página 495, continúa esta cita. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La noticia nos dice la nueva orden ejecutiva de Trump que establece una oficina de fe de la Casa Blanca señala la influencia creciente de sus asesores religiosos. ¿Quiénes son los asesores religiosos sino la orden de los jesuitas que se han infiltrado en todos los gobiernos, en todas las instituciones religiosas? Aquí tenemos los asesores. Trump firmó una orden ejecutiva el viernes para abrir una oficina de fe en la Casa Blanca, dirigida por la televangelista Paula White. Una oficina de fe uniendo ¿qué? La iglesia y el Estado dentro de la Casa Blanca. La unión de la iglesia y el Estado, la imagen de la bestia se está formando. Cada día avanza más. Y el gran día del conflicto de la marca de la bestia se acerca. Dice el conflicto de los siglos, página 626. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer de un Estado. Aquí vemos la persecución aún en esta encíclica contra el pueblo de Dios. Nos dice esta misma cita, el mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. La supremacía papal en los Estados Unidos está muy cercana y van a utilizar la fuerza civil para hacer forzosa la adoración en día domingo. Dice, los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo
peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Cuidado con participar de reuniones ecuménicas, de reuniones o asambleas o concilios de índole ecuménica en pro de adoración en conjunto con otras religiones que no obedecen los mandamientos de Dios y que no tienen la fe de Jesús. Despertemos, pueblo de Dios, y no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendámoslas, como dice Efesios 5. El Senado evalúa proyecto para establecer ley del derecho fundamental a la libertad religiosa en Puerto Rico. Este es uno de los estados de Estados Unidos. Aparte de eso, la ley de libertad religiosa aprobada por el Senado de Georgia plantea preocupaciones sobre la discriminación. Asimismo, en Cuba reiteró en Suiza inclusión de libertad religiosa en la Constitución. Cuba reconoció hoy en Ginebra, Suiza, en el diálogo interactivo con la relatora especial sobre la libertad de religión o creencias, la inclusión de esos temas en la Constitución. Cuba comunista se abre y estrecha lazos con los Estados Unidos, pues que es los Estados Unidos la nación que impulsa esta agenda de libertad religiosa, esta agenda que no es más que coerción de la libertad. Queridos hermanos, abramos nuestros ojos. Estamos en pleno cumplimiento de las profecías de Apocalipsis capítulo 13 en Colombia. Cundinamarca impulsa nueva estrategia para la libertad religiosa en 2025. ¿Qué nueva estrategia? Dice, entre los puntos listados en el sentido de fortalecer la libertad religiosa, se destacan la formulación de una política pública robusta. Número 2, la organización de un gran evento interreligioso previsto para el 4 de julio. El 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, en Colombia se estará llevando un evento interreligioso masivo, un movimiento interreligioso mundial se está desarrollando en nuestros propios ojos. Dice, la legislatura de Utah, un estado de los Estados Unidos, considera la resolución de la libertad religiosa. La resolución presentada el lunes dice que todos los estudiantes y maestros de las escuelas públicas deberían ser bienvenidos para expresar abiertamente su fe, que debe haber observancias religiosas en el gobierno y las comunidades. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que debe haber observancias religiosas. Así que para mostrar que eres partidario de la libertad religiosa, debes pertenecer o debes también de participar de observancias religiosas. Observancias religiosas. ¿Te acuerdas cuando estabas en Estados Unidos? Este servidor estaba en California en el tiempo de las dos torres gemelas, del colapso de las dos torres gemelas. Y el gobierno hizo forzoso, hizo obligatorio que todo ciudadano pusiese una bandera estadounidense en la puerta de su casa, en sus automóviles, para mostrar que eran patriotas, que eran solidarios. Y aquí participar de observancias religiosas en el gobierno y en las comunidades. ¿Para qué? Para mostrar que son partidarios de la libertad religiosa. Cumbre Internacional de Libertad Religiosa destaca los desafíos y soluciones globales.
¿Quién organizó la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa? El gobierno de los Estados Unidos. Dice, el papel fundamental de la libertad religiosa en las sociedades democráticas y los derechos humanos universales se destacó esta semana en Washington, en la cumbre anual de la libertad religiosa internacional. ¿Y quiénes estuvieron presentes? El vicepresidente J.D. Vance, así como el primer ministro armenio Nikol Pashinyan. Líderes religiosos, líderes de gobierno, líderes y activistas de sindicatos y de grupos sin fines de lucro. Nos dice la noticia, J.D. Vance dice que la ayuda extranjera está difundiendo el ateísmo, defiende los recortes en la cumbre de la libertad religiosa. En esta cumbre de libertad religiosa anunció los recortes de ayudas a ONGs de todo el mundo. Dice, el compromiso de los Estados Unidos en los problemas de la libertad religiosa en el extranjero ha sido corrompido y distorsionado hasta el punto de ser preocupante, dijo el presidente. Estos recortes ya los había aclarado, ya los había anunciado el presidente Donald Trump, que ya había firmado una orden ejecutiva para recortar estas ayudas del Departamento de USAID. Mientras tanto, ADRA y la Iglesia Adventista fue afectada. ¿Por qué? Porque por el lapso de 3 meses no habrán ayudas de parte del gobierno de los Estados Unidos, ayudas financieras para los programas de ADRA. Y la iglesia en la división norteamericana, la Iglesia Adventista, difundió una noticia del 4 de marzo del 2025. Pero este evento sucedió el 16 de enero. ¿Por qué hasta en marzo, el 4 de marzo, fue difundida esta noticia? Dice, la libertad religiosa es un reflejo de nuestro compromiso con la dignidad y la justicia. Deberían de haber dicho, la libertad religiosa es un reflejo de nuestro compromiso con la primera bestia de Apocalipsis 13 y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Pues que la agenda de la libertad religiosa es una agenda de persecución contra el pueblo de Dios. Y en esta marcha se ha unido la división norteamericana. Aquí veremos. Dice, la libertad religiosa es un reflejo de nuestro compromiso con la dignidad y la justicia, dice el orador clave en el desayuno anual de oración anual de la división norteamericana de 2025. El 22 de enero del 2025, alrededor de 80 personas de diversas tradiciones de fe se reunieron para el 6º desayuno de oración de libertad religiosa, organizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en América del Norte y organizado por su Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Esto es inédito. Religiones que no tienen que ver nada con la fe de la Iglesia Adventista se reunieron para adorar y orar juntas. Y no solo ellas, sino miembros de los diferentes gobiernos municipales y gobierno del Estado, de los Estados Unidos. El evento reconoció el 16 de enero como Día Nacional de la Libertad Religiosa en los Estados Unidos e incluyó la oración por la libertad religiosa. Los funcionarios electos
la comunidad, la nación, la paz y la unidad del espíritu. La unidad del espíritu. ¿Pero de qué espíritu? La unidad del espíritu de paz y seguridad mundial. Dice, los representantes de varios grupos religiosos disfrutaron de un desayuno atendido y rezaron sobre estos temas, incluidos los participantes de las tradiciones adventistas, la religión de los Sikh, la religión de los mormones, las religiones tradicionales de fe cristiana no denominacional y varios líderes de la división norteamericana y líderes de la iglesia local. Participaron a través de la oración y la música. Luego dice, también participaron representantes de los gobiernos del condado del estado de Maryland y gobiernos locales, así como los estudiantes de la Universidad Adventista de Washington. ¿Quiénes participaron? Miembros del gobierno. Y los miembros del gobierno también hicieron sus diferentes oraciones. Esta fue una ceremonia de oraciones de iglesia y estado y ecuménica, interreligiosa de las religiones, organizado ¿por quién? Por la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después que Orland Johnson, director de libertad religiosa de la división norteamericana, dio la bienvenida a los asistentes al evento, Audrey Anderson ofreció la primera oración programada, invocando a Dios en una oración por la libertad religiosa. Gregory Yancey, jefe del gabinete de la Oficina de Iniciativas Comunitarias de los Gobernadores de Maryland, ofreció la oración por la comunidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios no escucha la oración de los que apartan su oído para no oír la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y aquí hay una ceremonia interreligiosa entre aquellos que adoran a Dios y aquellos que siguen sus propios caminos en sus propias doctrinas y dogmas. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 9, mas en vano me honran. En el idioma inglés dice, mas en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. En Hechos capítulo 5, 29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 55, leemos, la palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Y aquí está. Dice subvención de USAID para el ateísmo en Nepal. Como los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos proclamaron en múltiples ocasiones, USAID financió un proyecto de expansión del ateísmo en Nepal. Las narraciones coloreadas con conversión religiosa y secularismo son bolas de nieve en Nepal. Hay extraordinariamente más en la debacle de financiación de lo que parece. El vicepresidente de los Estados Unidos declaró que los fondos de USAID fueron utilizados para propagar para la expansión del ateísmo.
Pero en Nepal nos muestra que fue el gobierno de los Estados Unidos el que, el que proyectó la expansión del ateísmo por medio de fondos en pro de la libertad de religión, aún así si fuese a personas ateístas, humanistas o personas no afiliadas a la religión. Y por ese motivo, el gobierno de Estados Unidos ha suspendido todas las ayudas financieras por 3 meses. Y aquí está afectada la institución de ADRA. Y por eso el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, ha pedido que la iglesia aporte con más donativos, más donaciones para apoyar los diferentes proyectos de ADRA. Dice, Ted Wilson afirma la dedicación de ADRA en medio de fondos de USAID que han sido congelados, en medio del congelamiento de fondos del gobierno de los Estados Unidos. Dice, en una declaración de video publicada el 21 de febrero del 2025 en el canal oficial de YouTube de la Iglesia Adventista, Wilson, quien también es miembro de la Junta de ADRA, afirmó el compromiso de ADRA de continuar su trabajo humanitario a pesar de los desafíos financieros causados por la suspensión de financiación. Él también es miembro de la Junta de ADRA Internacional. Y queridos hermanos, ADRA, al paso de los años, se ha mostrado como un organismo que propicia, que fomenta las agendas de las Naciones Unidas. Las agendas de las Naciones Unidas para alcanzar todos los objetivos que se encaminan hacia la crisis de la marca de la bestia. Todos los objetivos de Roma. ADRA ha participado en muchos de esos eventos y ahora muestra aquí que necesita financiación cuando la asociación tiene suficientes fondos para autofinanciarse todos los proyectos. Queridos hermanos, abramos bien nuestros ojos. En Jeremías 17:5 nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Nos dice la noticia, Vence cita a los padres de la iglesia en discurso sobre libertad religiosa en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa. Citó a quienes, a Tertuliano, citó a quién más, a Constantino el Grande, el emperador Constantino. Así que los Estados Unidos están ya adorando a la primera bestia. Y los Estados Unidos, como miembros de gobierno, como miembros de religión. Y queridos hermanos, es tiempo para nosotros prepararnos para esta gran crisis que se avecina. Dice proyectos de ley que se ocupan de la libertad religiosa que se mueve en la Asamblea General de Kentucky. El martes, el Senado aprobó el proyecto de ley 19 del Senado, lo que requeriría que las escuelas tengan un momento de silencio al comienzo de cada día escolar, donde los estudiantes pueden meditar, rezar o participar en cualquier otra actividad silenciosa. Esta es una ley y toda ley es obligatoria. Y aquí se manda que todos deben de participar en la oración silenciosa
en las escuelas, meditar, rezar o participar en cualquier otra actividad silenciosa, religiosa, por supuesto. Y luego dice, también en la Cámara se han presentado proyectos de ley que permitirían que los 10 mandamientos sean leídos o publicados en las escuelas públicas. Y esto que se mira en algunos estados es como una bola de hielo que va engrandeciéndose hasta causar una avalancha. Pero ahora es motivo de darle anuncio, de hacer propaganda a partir de los diferentes gobiernos. Y aquí en la Casa Blanca, por primera vez, se inició una sesión del gabinete haciendo una oración. En la Casa Blanca dice, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. La primera reunión del gabinete de Trump se abre con oración. Mientras tanto, en el desayuno de oración católica, Vance alabó al Papa, sugirió evitar las controversias de los medios. El vicepresidente de los Estados Unidos participó en un desayuno de oración católica, así como la Asociación General, junto con la División Norteamericana, organizaron un desayuno de oración. Así también la religión católica, y en esta participó el vicepresidente, el cual explicó en su discurso que reza por el Papa Francisco todos los días, desde que se enteró de su enfermedad, y aún elogió al Papa por su claro cuidado por la banda de cristianos bajo su liderazgo y la dirección espiritual de la fe. Y no solo eso, lo llamó Santo Padre en la oración, rogándole a Dios en el cielo y llamando al Papa Santo Padre. Queridos hermanos, abramos bien nuestros ojos. Estas son señales del tiempo del fin. Dice, Vance dirige la oración por el Papa Francisco en el desayuno de oración nacional católico. Y aquí nos dicen los líderes de la fe budista, judíos y musulmanes ofrecieron oraciones por la recuperación del Papa. Esto se llevó a cabo en Sri Lanka. Y aquí en los Estados Unidos, oraciones de múltiples religiones y vigilia a la luz de las velas por el Papa Francisco. Esta se llevó a cabo en Nevada, en Reno, en Nevada. Allí estuvieron las religiones en esta sesión de adoración y de oración, organizado por Ryan Zed y organizado también por el ministro de Unidad, Tony King. Incluyó oraciones de los cristianos de varias denominaciones, oraciones de los hindúes, oraciones budistas, oraciones judías, oraciones Bahá'í, oraciones de los nativos americanos, oraciones de las religiones paganas. Y fue en inglés, en español, en árabe, en sánscrito, en pali, en hebreo y en lenguas paiute. Entonces, todas las religiones, incluido las paganas y cualquier otra religión, orando por la sanidad del Papa Francisco. Y aquí los budistas se unen a los líderes de la fe global en oración por el Papa Francisco, en un templo donde el mismo Papa Francisco había adorado en el año 2015. Luego, queridos hermanos, ¿qué sucederá durante la crisis de la marca de la bestia? Aquí los líderes religiosos muestran la unidad que hay entre ellos. Y no solo esto, también están adorando. En el libro de Apocalipsis hay adoración tanto
para el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como adoración para la primera bestia. Adoración. Y la crisis final es acerca de la adoración. Por tanto, Camboya alberga una cumbre inaugural del Islam y del budismo para fomentar la armonía religiosa. ¿Y qué hacen? Es en oración. Mientras que la crisis de la marca de la bestia está por llegar, las religiones ya están participando de adoración y de oración, eventos religiosos en conjunto. Oración interreligiosa, dice, espera que Indonesia esté libre de desastre. Y se juntan las religiones, los diferentes líderes de las religiones para orar por el asunto de los catástrofes naturales. Ahora dice, Alabama podría requerir, este es un proyecto de ley, podría requerir la oración judeo-cristiana en las escuelas. Nos dice, según la legislación propuesta, las juntas escolares que no adopten una política de oración diaria y la promesa de lealtad podrían perder el 25% de sus fondos estatales si la Junta de Educación del Estado de Alabama encuentra un patrón de incumplimiento. Así que por incumplimiento puedes perder los fondos de ayudas del gobierno de los Estados Unidos. Dice, Roma organizará una vigilia ecuménica durante la semana de oración por la unidad cristiana. Una vigilia ecuménica. Dice, la semana de oración por la unidad cristiana que se lleva a cabo del 18 al 25 de enero adquiere un significado especial este año debido a 1700 al milenario aniversario del primer Consejo Ecuménico de la historia, el Consejo de Nicea en el año 325. Son 1700 años de aniversario. En el mes de enero se hace la semana de oración por la paz mundial. Allí se unen todas las religiones y este es un llamado del Papa, que en enero tiene que haber semana de oración por la unidad de las religiones, la unidad de los cristianos, la unidad ecuménica. Y la división norteamericana, que ha participado de oraciones con otras religiones, también hizo su semana de oración junto con el presidente de la Asociación General, Ted Wilson. ¿Y cuál fue el título? Buscar el Espíritu de Dios. Pentecostés 2025, reunión de oración, comienzan los 10 días de oración. Bueno, buscar el Espíritu de Dios, pero cuando vemos los frutos del presidente de la división norteamericana, es buscar la unidad de las religiones, es buscar rezos o oraciones con las demás religiones. ¿Quién es él? Alexander Bryan, presidente de la división norteamericana, que lanzó los 10 días de oración de la Iglesia Mundial y la iniciativa de Pentecostés 2025. Y allí está a su lado el presidente Ted Wilson. Este mismo presidente de la división norteamericana organizó el desayuno de oración. Ese desayuno de oración donde participó la religión luterana, la religión de esta religión hindú, y luego también funcionarios de gobierno. Este mismo presidente, Alex Bryan, organizó esta sesión de desayuno interreligioso organizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que
buscando ¿qué? La unidad del espíritu. En esta convivencia, en este desayuno, ellos, ellos querían la unidad del espíritu, pero en estos 10 días de oración buscaban el espíritu de Dios, mientras que aquí buscaban el espíritu de unidad, de convivencia entre las religiones, por amor a qué? A la libertad religiosa. Nos dice esta noticia de Perú: proponen capellanía permanente en las universidades, bomberos, hospitales, cárceles y otras entidades. Y esto mismo es una política de los Estados Unidos. Dice: buceo profundo. Proyecto de ley de Nebraska pondría capellanes en las escuelas públicas. ¿Qué de los 10 mandamientos? Dice: Trump respalda a 10 mandamientos en las escuelas y muchos otros lugares. Y la gente está contenta, pero hay muchos que se oponen, hay muchos opositores porque dicen estos son 10 mandamientos de acuerdo a 3 diferentes versiones. Y aquí nos dice: Luisiana emite orientación, mientras que entra en vigencia la ley que requiere que los 10 mandamientos estén en las aulas. Asimismo, en Idaho hay un proyecto de ley que requeriría que se muestren 10 mandamientos en las escuelas. Asimismo, en Texas, el proyecto de ley del panel del Senado de Texas requiere 10 mandamientos en las aulas. Estas son noticias que están recién publicadas en los Estados Unidos. Luego tenemos el proyecto de ley de Virginia Occidental, que busca requerir 10 exhibiciones de mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Porque el plan detrás de esta agenda es hacer forzoso el día domingo como día de adoración, como día de adoración, de una de esas 3 versiones de las tablas de la ley. Por tanto, dice acá: gobierno grande, los líderes de la fe hablan en contra de los 10 del proyecto, de los 10 mandamientos del proyecto de ley en audiencia pública. Luego dice: no se requerirán 10 mandamientos en las escuelas después de que el proyecto de ley falló en la casa de Dakota del Norte. Y aquí podemos ver que hay una controversia, hay un conflicto entre los que quieren los 10 mandamientos y los que se oponen por asunto de la Constitución norteamericana y de no hacer que la iglesia y el Estado se unan. Montana dice: Senado vota un proyecto de ley, no solamente lo vota, sino que lo anula, lo vence para, para que para no requerir los 10 mandamientos en las aulas escolares. Lo mismo acá en norte de Dakota. Ya hemos visto, la casa derrotó un proyecto de ley para exhibir los 10 mandamientos. Mientras tanto, el proyecto de ley del Senado de Missouri propone exhibiciones obligatorias de 10 mandamientos en las escuelas. ¿Qué hemos estudiado acerca de las profecías? Que los Estados Unidos harán obligatoria la ley de adoración en día domingo. Harán obligatoria la ley de la marca de la bestia. Harán obligatoria la ley de adorar a la primera bestia de Apocalipsis 13. La ley de fomentar la supremacía papal en los Estados Unidos. Estos son los estados en rojo, los estados que le dieron la victoria a Donald Trump. Donald Trump ganó mayoritariamente
Ganó el voto público y el voto de los estados. Ganó. Fue como una avalancha. Arrasó. Y tienen el poder para cambiar cualquier ley, para establecer cualquier ley y aprobar cualquier ley. Mientras tanto, hay 18 estados que están debatiendo los mandamientos en las escuelas, otros debatiendo las oraciones en las escuelas públicas. Mientras tanto, nos dice esta noticia, un combativo Trump dice que Estados Unidos ha vuelto y se burla de sus rivales políticos. Estados Unidos ha vuelto. Primero celebrando la misa del miércoles de ceniza, celebrando la misa del miércoles de ceniza en las fronteras, mostrando a toda la nación de los Estados Unidos que Estados Unidos ha vuelto ¿a qué? A establecer vínculos con la primera bestia, vínculos religiosos, a promover los dogmas, las doctrinas de Roma. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Que nuestro deseo sea adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguir al Cordero donde Él va, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor Jesús lo ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor. Él es el verdadero Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es al que el Padre le dijo, tu trono, oh Dios, es para siempre. Así que, queridos hermanos, demos gracias al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro que esté en el cielo, gracias por el mensaje de la verdad presente. Queremos adorar a nuestro Señor Jesús y seguir al Cordero donde Él va. Y gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros en el lugar santísimo y muy pronto vendrá, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Suplicamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ese es nuestro deseo y oración. Amén.